Roberto Saldivia, psicólogo, director de Emprende Preuniversitario. Roberto, bienvenido a Efecto Matinal. Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia, para ti, querido Germán. Vamos a conversar sobre un tema que, la verdad, siempre lo decimos, yo en muchas conversaciones de esos de repente, no, ya no son carretes, ya, sino esos compartir con los amigos, salen temas como por ejemplo la crianza, siempre, ¿cierto? Y decimos cosas como no hay una universidad donde te enseñen a ser papá. Yo creo que más de alguno ha dicho alguna vez esa frase. Y el tema que hoy ponemos sobre la mesa es: criando hijos, ¿lo estaré haciendo bien? Esa es una pregunta que, si no nos hacemos esa pregunta, lo más seguro estamos engañados en que lo estamos haciendo bien. Así es. No, y por lo general es la pregunta que todos nos hacemos, los que tenemos la bendición de ser papás, porque evidentemente también uno busca lo mejor para nuestros hijos. Y dentro de eso también está esta gran misión, esta gran labor que uno tiene en lo que es la persona, que digamos que es como pasar esta posta a estas nuevas generaciones. Y la crianza en sí, como tal, como tú muy bien dices, es un trabajo, una meta muy, muy, muy importante, y también requiere, en realidad, mucho cuestionamiento por lo mismo, porque uno siempre intenta hacer lo mejor posible, y también vamos a ir desenmarañando este elefante en nuestra sala, ¿cierto? Que por lo general también criar involucra digamos, hacer lo mejor posible dentro de lo que uno vivió. Entonces también se genera ahí ciertos conflictos, ciertos temas importantes. Sí, que inevitable es pensar que llegamos a esa instancia en la que decimos: no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Mm, No quiero que a mi hijo le falte nada. No quiero que mi hijo, no quiero que mi hijo, no quiero que mi hijo. Y mucho de eso tiene que ver con nuestros dolores, sí. tiene que ver con nuestros errores, tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos. Y ahí nadie dice que esté malo, pero también nadie dice que eso esté bien. Exactamente, exactamente. Mira, voy a adelantar un poquito, porque dentro también de lo que uno fui buscando también para actualizar un poco, hay una perspectiva muy interesante que nos plantea una personalidad japonés-colombiana, que es Yokoi Kenji. No sé si tú alguna vez has visto videos de él. Muestra historias de vida que él tiene, su padre japonés y su madre colombiana. Entonces también va mostrando las vivencias de él ha tenido en los dos países, y también es un gran pensador. Así que, pero para no alargarme tanto, mira, él plantea algo que me encantó, que es el hecho de, para ser un buen papá, él plantea de que hay que ser un buen hijo. ¿Por qué razón lo digo? Porque muchas veces estos temas pendientes que tú nos acabas de decir merman e influyen por sobre nuestros hijos. Porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos criando a nuestros hijos como es esta persona, como es tu hija, como es mi hijo dentro de su realidad. O también te acuerdas con el tema de la orientación vocacional. Es como, ¿qué estamos proyectando? ¿La carrera que realmente ellos necesitan, o las trancas que uno tiene? Entonces, Yokoi Kenji nos plantea algo muy interesante, que si queremos ser buenos papás, tenemos que también reconciliarnos con las heridas, con los dolores que tú muy bien planteas, más que eso quizás con los temas pendientes que tuvimos con nuestros padres, estén o no estén presentes. Porque o si no, también esos temas yo los traigo a colación, porque muchas veces yo voy a hacer lo mejor posible porque no, cuando mi papá me hablaba de esta forma, yo me sentía mal. Entonces de repente quizás ni siquiera es lo que mi hijo necesita, es lo que yo estoy intentando curar a través de mi hijo, de mi propia crianza que tuve con mis papás. Sí, la verdad es que yo te escucho y voy subiéndome a una máquina del tiempo. Esta Mm, conversación me invita a subir a una máquina del tiempo porque, de alguna manera, uno de los errores que comúnmente cometemos tiene que ver con aquella frase de: no quiero que a mi hijo le falte exacto. nada. Mm, Entonces, como consecuencia del no quiero que a mi hijo le falte nada, vienen los darle en el gusto, ujú, darle en el gusto, darle todo lo que él quiere mm, precisamente, y para que mi hijo no pase por la pena de no tener algo.
pero resulta que quizás gran parte de las fortalezas que muchos tuvimos es precisamente el haber tenido alguna carencia en algún momento y el habernos esforzado para poder lograr nuestros objetivos. Y el darles todo para que no les falte nada termina siendo quitarle herramientas para poder afrontar la vida, para enfrentar la vida de la manera como nosotros quizás la enfrentamos, y aquí nos tienen. Exactamente, tú has dado en el clavo ahí. Muchas veces pasa también de que en este querer hacerlo mejor, vuelvo al tema, es traer a colación las carencias o las situaciones complejas que nosotros hayamos tenido, pero no obstante también eso es parte de lo que es las habilidades adaptativas, habilidades de vida, y también entender de que digamos, esos aprendizajes, o sea, todas esas situaciones también involucran que nuestros hijos van a poder aprender y van a tener, en este caso, a nosotros como papá, padre, madre, tía, abuela, dependiendo de la familia que uno tenga, que uno también va a poder mediar, va a poder aconsejar de la mejor manera de cómo llevar estos temas. Pero evidentemente de que esos temas tienen que ser acompañados y resueltos por ellos. Muchas veces pasa de que nosotros, por querer, por amar, confundimos también el resolver, el que mi hijo ojalá no pase una pena, ojalá no le falte nada, ojalá tenga todo, etcétera, etcétera. Y eso igual es un caldo de cultivo, primero yo creo que para tres cosas muy grandes. Una, el tema de que, claro, este niño pequeño es muy querible, es muy regalón y todo eso, pero después va pasando ciertas etapas, va creciendo y lo esperable es que se independice, que sea más autónomo, que digamos que es como la posta ya, lo típico. Oye, ¿sabes qué? Como nos dirían nuestros papás en ese tiempo, mi hijo ya estudió, ya le pagué esto, lo otro, ahora a tu vida. Y muchas veces a esos chicos les cuesta mucho salir, les cuesta mucho establecer relaciones y les cuesta mucho también ser autónomos. Y por otro lado también el tema de la estabilidad emocional. Muchas veces también confundimos de que nuestros hijos, mientras sean felices, son estables. Y no, la verdad las cosas que el tema de la emoción uno tiene que aprender y a lidiar con todas, porque también no es solamente un encuentro padre-hijo, es también el encuentro de nuestros hijos en la sociedad, cómo se va a relacionar con los demás. Un encuentro de mundos distintos. Todos, exactamente. Como lo veníamos conversando la semana pasada, también eso repercute en los temas de, por ejemplo, de elección de pareja, de relaciones de pareja, porque otra vez ya está bien, nuestro hijo, nuestra crianza y todo eso, pero se relaciona con nosotros, se relaciona con más personas, tiene que también adaptarse a determinadas situaciones, y creo que eso también es más que el dinero que tú le puedas dejar, los bienes y todo eso, es el cariño y por sobre todas las cosas el que ellos puedan resolver los problemas, resolver distintas situaciones y crecer sobre eso. Creo que es una herencia muy importante que podemos dejar en nuestros hijos. Porque hay que partir de la base de que no hay una crianza, No. Hay una crianza por cada uno de los seres humanos que pisamos esta tierra. O sea, yo creo que suele suceder que nosotros como papás en algún momento queremos comparar. Y a veces cometemos el error de decirle, oye, pero mira cómo tu compañero se saca un 7 y mira tú tenías un 6, ¿cómo no podés sacarte un 7? Exacto. Pero resulta que tu hijo que no se saca un 7, canta, baila, tiene talentos, tiene otras cosas, otras habilidades que ese niño que se saca el 7 no tiene. Entonces, es muy importante que entendamos que los niños no son un número. ¿Saben por qué? Se lo voy a definir con algo súper frío. Yo sé que esto lo he dicho en otras partes y no ha gustado, pero no me importa. Esta es una opinión personal. Yo no recuerdo haberme traumado por el 4 o por el 5 que me haya sacado cuando estaba en la básica. No lo recuerdo. Y creo que no me hizo ningún daño. Porque después en la enseñanza media, donde sí me preocupé del NEM, donde sí me preocupé de las notas porque sabía que era la manera de poder entrar a la universidad, y yo creo que el día de hoy es algo que se tiene aún más latente, más presente, porque hay muchos beneficios teniendo un buen puntaje. Ahí sí era importante, pero también es cierto que hay distintas maneras de llegar a ese conocimiento. O llegas solo, o llegas acompañado. Y siempre es mucho mejor llegar acompañado.
acompañado por tu padre, acompañado por tu madre, acompañado por tu familia, por algún tutor, porque cuando haces ese camino solo es más largo, Mm. es más largo. Pero también tenemos que entender, como adultos, hoy día cuando ya ambos, tanto Roberto como yo somos padres, entender que no somos dueños de la razón, siempre, que los niños también nos pueden enseñar, Indudable, también siempre. podemos aprender de ellos, Sí. que si ellos nos hacen saber que nos hemos equivocado, escuchémoslo, no nos creamos dueños de la razón y les hagamos ese daño, porque hay niños que tienen esa capacidad, tienen algo que yo prefiero, más que llamarlo inteligencia por sí sola, algo que ya hemos conversado acá, la inteligencia emocional. Ujú. Tienen la capacidad de decirte a ti cuando eres adulto que estás equivocado, y ellos tienen buenos argumentos, pero si tú por gritarles o por creerte, por ser el adulto, tienes siempre la razón, les estás quitando, les estás mermando una herramienta que es más importante que un 7, que es más importante que un 6, es una herramienta de vida. La inteligencia emocional es una herramienta de vida que le va a servir en todos los aspectos a tu hijo o a tu hija. Exactamente. Es que ahí también yo creo que es la función que uno cumpla, que es muy importante. Y lo pongo en todos los escenarios, que de repente igual voy escuchando con cierta comprensión, pero no me cuadra el hecho de que porque pase o porque viva de una determinada forma, no sé, pues soy papá soltero, soy mamá soltera, tengo muchos hijos, el papá de mi hijo no se hace responsable, vive con los abuelos, etcétera. Sí, es verdad, va a ser más difícil poder criar, pero que no sea una excusa para no criar, porque muchas veces es eso que puede ser un desafío y que quizás tu hijo después lo va a... Hay muchos casos de hijos que vienen de condiciones muy complejas, de una alta pobreza, vulnerabilidad, pero aún así, fíjate, y retomando lo que tú me planteas, lo que más reconocen es tener un buen acompañamiento en su casa, de que nunca le faltó amor, de que nunca le faltó cariño, de que las personas que estaban con él estaban permanentemente, quizás no presencialmente, pero sí en un cariño, en un abrazo, en una compañía, en conversar, en saber, en dedicar un poco de tiempo, porque al final lo hemos conversado hartas veces, pero siento también que el hecho de y trabajar en colegio y también quizás la experiencia como papá, no confundir que de repente ciertos establecimientos educacionales también tienen que cumplir una función que quizás que nosotros tenemos que cumplir. ¿Te das cuenta? Por el tema también de poder acompañar a nuestros hijos, entregarles cariño, entregarles amor. Y por otra cosa también siento que es el tema de la coherencia. Muchas veces nos pasa de que nosotros criamos a nuestros hijos, pero en el dicho y el hecho hay demasiado trecho. Claro. O sea, oye, yo espero de ti que tú seas una persona ordenada y que cuando hay alguna situación la puedas resolver conversando, y te das cuenta que en la casa todos se tiran los platos, todo desordenado, Es como, todos resuelven con gritos. yo lo he dicho, ¿Cachai? es como, No va, po. hijo, ¿sabes qué? A ti no te hace bien fumar. Exactamente. No es bueno que tú fumes porque te estás dañando el cuerpo. Ujú. O esta otra, que en lo personal también me tocó vivirlo. Mira, lo voy a hacer gráfico. Lo voy a hacer... Llega el momento de la música y nosotros como papá la escuchamos a todos, chancho, ¿cierto? Está, no sé, por Coldplay, y yo le pongo a todo color. Pero llega mi hija que le gusta Kid Voodoo, no, bájale el volumen porque a mí no me gusta. No, llega mi hija y escucha a la Francisca Valenzuela, no, bájale el volumen porque a mí no me gusta. Pero mi música, a todo chancho. Eso es un muy mal ejemplo. Eso es un muy mal ejemplo. O sea, lo que yo hago porque soy adulto vale, lo que tú haces porque eres niño, adolescente, no vale. Y tu relato también puede ser para los demás, como digamos de corrección, es que tienes que ser tolerante con todos los demás, de que cada uno tiene que tener su espacio, de que cada persona tiene que tener respeto hacia el otro. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que es súper importante distinta la crianza o indistinta la situación que puedas vivir,
criando un hijo, la estabilidad, la coherencia, el hecho también de poder mostrar la realidad, porque ahí a mayor estabilidad los hijos también son más resistentes, son más coherentes y también saben lo que puede o no pasar y aprenden. Insisto, nuestros hijos aprenden mucho más por lo que ven, por cómo se sienten, a lo que uno les pueda estar diciendo. Siempre va a haber ese nexo y esa coherencia. ¿Y por qué? Lo mismo que tú me estás diciendo. ¿Y por qué si tú me dices que hay que respetar cuando tú escuchas la música y yo coloco la mía no se puede? ¿Y por qué pasa esto? Los niños comparan y van aprendiendo también de Sí. esa línea. Y porque además estamos hablando, la conversación que estamos teniendo hasta aquí, hasta este punto, estamos hablando de niños, de adolescentes, de Ujú. niñas, de adolescentes neurotípicos. Mm. Porque además, allá afuera, hay niños que son Sí, neurodivergentes, sí, que exactamente. tienen otras capacidades. Mm. Y ojo, porque en el caso, por ejemplo, de los niños TEA, Mm. te toca lidiar Mm. con una realidad que es más fuerte aún. Mm. Un niño TEA es muy frontal, es muy directo. Mm. Esa verdad que te dice tu hijo, tu hija hoy día, y que te la fundamenta un niño TEA, es aún más frío para Mm. decir las cosas, y las personas que no lidian directamente con ellos a veces se copan. Oye, Mm. pero este niño, ¿cómo dice las cosas? Yo lo digo porque me ha Ujú. tocado convivirlo. De hecho, tengo un fiel auditor que cada vez que yo cometo un error me corrige Te corrige. y me corrige, por Dios, don Germán, ¿cómo puede cometer esos errores? Y claro, cualquier persona que se lo dicen de esa forma, oye, pero ¿cómo tanto? No, pues si es Mm. así. Mm. Hay neurodivergencia, hay capacidad distinta de ver las cosas. Están los niños Down, que ellos lo ven con otra capacidad, Sí. con un amor que tú ni yo concibimos. Ujú. Y ahí, en esas realidades, hay diferencias y están allá afuera. Y muchas veces a los que no nos ha tocado vivirlo, no lo entendemos. Sí. Y no quiero dejar pasar una Mm. frase que se dijo en este estudio por una mamá de un niño TEA. Dijo, yo antes escuchaba hablar de esto y pasaba de largo. Mm. Para mí no era tema. Me tocó vivirlo Cambio. y me di cuenta que tenía que preocuparme. Y ahora yo le quiero decir a esas mamás o a esos papás que no tienen un niño neurodivergente que se preocupen, Mm. porque el día de mañana uno no sabe cuándo te puede tocar directamente. Exactamente. Mira, en realidad, bueno, cuando conversemos sobre ese tema, que también estoy ahí en contacto con una invitada que tuvimos el año pasado, experta en TEA, ojalá en abril la volvamos a tener. Eh, Hay algo súper interesante que se llama el abrir el expediente. Voy a traducirlo al buen chileno. Que es el hecho de que cuando los chicos tienen alguna condición especial o alguna necesidad educativa especial, llámese TEA, llámese déficit atencional, llámese temas cognitivos, etcétera, etcétera, lo que uno tiende a hacer como buen elefante en la sala es esconder y aplicar de que aquí no pasa nada, o de repente también nuevamente proyectar los temores de uno, y proyectarlo en los hijos. Y lo que se plantea acá y que me gusta mucho y que también lo he visto y lo he practicado es el hecho de, al revés, o sea, si mi hijo tiene alguna condición o tiene alguna situación, es poder con el equipo de aula o en familia o qué sé yo, abrir el expediente, o sea, contarlo, no en el sentido de contarlo para victimizarse ni nada, ni contar lo demás, sino es para aumentar la comprensión del entorno, aumentar la comprensión de las personas y que puedan entender claramente cuáles son las situaciones, por ejemplo, que lo afectan, dónde va a estar, cómo lo puedo ayudar. Por ejemplo, es un niño que necesita, cuando pasa alguna rabieta, que necesita una contención física, o al revés, es sensorialmente eso para él, en vez de aplacarlo, va a aumentar su rabieta, o va a ser más complejo. Entonces, por eso también vuelvo a mi punto del ejemplo que también te daba. Hay muchas veces que esto es como esconder las cosas u ocultarlas, o muchas veces proyectar ciertas cosas que no son. Y frente a eso también es importante, vuelvo, o sea, ser lo más claro posible. Ser lo más claro posible, dentro de eso también tener valga la redundancia, la claridad dónde puedo apoyar a mi hijo y dónde no, porque cada uno, y retomo lo que tú muy bien dices, cada uno es un mundo individual y cada uno también tiene sus expectativas.
vuelvo, también retomo lo que tú me indicas, o sea, no existe una claridad o algo exacto que tú digas, por ejemplo, un estudiante de éxito, un estudiante que no bajó de 6,5 en adelante. En el contexto académico, indudablemente que sí, pero la vida real es mucho más que eso. Hay gente que no ha estudiado, hay gente que ha llegado a ciertos cursos, hay gente que ha tenido distintas necesidades educativas especiales. De repente, grandes creadores que tú vas viendo sus características y podían tener TEA, podían tener déficit atencional. O sea, hay un montón de posibilidades. Y por eso, volviendo a lo que estamos conversando, es el hecho de poder tener la realidad al criar, al poder presentarlo y entender las cosas como son dentro de un contexto de cariño y por sobre todas las cosas, creo yo, estabilidad. Sí, y ahí nosotros jugamos factores importantes en el entorno Sí, de ese niño, en el sí. entorno de esa niña, porque también, así como ellos son distintos y ellos son diversos y Mm, también dispersos, nosotros lo somos, po. O sin dudarlo. sea, la mamá es distinta al Mm, papá, el papá es distinto a los abuelos, a las abuelas, y en esa diversidad el niño lo va entendiendo, mm, se va dando cuenta. Pero también es cierto que a veces en este andar, alguno de nosotros se pasa a tres pueblos ujú, y tenemos que tener la capacidad de, a veces, más que hacer entender al adulto, es hacer entender al niño de que hay cosas que no van a cambiar. mm, ¿Por qué? Porque tenemos diferencia de generaciones. Los abuelos los abuelos de los papás y los hijos, que incluso dentro de los propios hijos, un hijo que tiene 20 años y el hijo que tiene 10, ya hay una sí, diferencia generacional. exacto. Y uno lo va notando en los gustos, pues la música que le gusta al de 10 no es la misma que le gusta al de 20, y la música que le gusta a mi hijo no es la que me gusta a mí, ni es la que le gusta a sus abuelos. Entonces, a veces es muy difícil que podamos nosotros encajar generacionalmente a quienes vienen de una generación que fue más complicada, pues. Más complicada en que a ellos los criaron muchas veces con frases que hoy día no son aceptables. Mm, O sea, muchos de ellos, yo alcancé a agarrar algo de eso, se criaron con un profesor en la sala fumando, sí. se criaron con un profesor dando reglazos O el libro. y tirando las orejas Mm, y parándote en la esquina, y a veces ellos en una conversación de almuerzo te sacan eso. No, en mi tiempo las cosas no eran como ahora, ujú. y resulta que ahora les permiten todo, pero es que no es que le permitan todo, ahora hay leyes que prohíben lo que se hacía en esa época. Es que por eso también todos los extremos, vuelvo a mi punto, creo que son, de acuerdo a lo que tú me dices, son malos, porque un extremo extremadamente, valga la redundancia, castigador, no genera un cambio. Quizás lo más probable es que ese chico vaya a demostrar ese cambio por miedo, pero en su interna no, cuando tenga la posibilidad, no va a entender qué conducta tiene que tomar. Al revés, puede que sea más agresivo. Lo Que se- resumo, cuando esté en la casa contigo va a mostrar una actitud y cuando no esté contigo va a mostrar otra. Sí, bueno, y cuando seas viejo en una de esas y los poderes también vayan cambiando en que este hijo ya es mayor y la persona quizás es anciana, anda a saber cómo te van a devolver la mano también, po. O sea, por eso también es importante en el tema de crianza, yo te diría, no los extremos. O sea, cuando una persona es demasiado autoritaria, es un cambio totalmente poco duradero y lo único que hace en este niño es que él encarne rencor, encarne rabia que en algún momento va a detonar. Va a detonar hacia la familia, va a detonar hacia los amigos, va a detonar hacia sí mismo. Y la verdad las cosas es que, como volvimos al tema de la educación emocional, él va a entender que las emociones más predominantes pueden ser la agresión, la rabia, el poder no entender esa situación y puede ser poco contensivo. Y por otro lado también, para no pasarnos al otro extremo, es el hecho de ser demasiado Permisivo. permisivo y justificar todo y él lo hace bien, porque en razón, para hacerte súper corto, los estilos parentales que estamos hablando de este tema tienen dos grandes vertientes. Una es la cantidad de amor y por sobre la otra cosa es la cantidad de cuidado, cuánto permites. Cuando te pasas de un extremo a otro es complejo, porque o sea, todos tienen consecuencias. Ahora, donde nuestros hijos aprenden de mejor forma es cuando entregamos una gran cantidad de amor, pero también entregamos una gran cantidad de educación, en este caso, de apoyo. Y también, para volver a hacerlo, cuando tengamos algún invitado en el área de la medicina, sí te puedo adelantar
de que muchos chicos, comillas, no es que fallen ni nada, sino que también hay un desarrollo cerebral muy importante. El cerebro recién madura casi cuando finaliza la adolescencia, comienza la adultez. Entonces, hay razones anatómicas, hay razones cerebrales que hacen que la persona, comilla, se generen estos cambios, como tú dices, también generacionales. Que un adulto ya, digamos, bien formado, oye, este niño, ¿por qué hace eso? Bueno, porque tiene 6 años, porque tiene 8, porque está en el proceso de desarrollo, porque hay cosas que sabe y no sabe. Y lo más importante, creo yo, para cerrar ese tema de conversación que lo estamos viendo, es, no es que tú no hables o hables, es adaptar el lenguaje. Claro. O sea, ¿cómo puedo hablar con mi hijo? Quizás no como un adulto, pero sí me puedo acercar, sí quizás en tiempos más cortitos, pero no es evadir la realidad, no es la justificación, que como es chico dejemos lo que haga, claro, lo que quiera, sino es como, oye, por ejemplo, tuviste una pataleta, esperemos que pase la pataleta y de ahí conversamos. Y quizás la conversación ojalá lo más breve posible para que él lo pueda internalizar. Que muchas veces nosotros nos vamos en la profunda, conversando quizás con un niño que ya los 3 primeros minutos de los 25 ya lo perdimos. Entonces, es adaptar el lenguaje. Los niños nos van a entender y van a cambiar, pero siempre acompañados de nosotros. ¡Wow! ¡Cuánta realidad en un par de minutos! Y la verdad es que, y yo insisto, aquí ni Roberto ni yo estamos dando tips de crianza, ni estamos diciendo que nuestro modelo es el... No. Porque cada uno es un modelo de crianza, pero es importante entender que, y esto va para el colegio y esto va para la casa, los niños son un sujeto. Son un sujeto, no son un número, no son un 7, no son una edad, porque a veces tendemos a creer que, o pensamos que por tener cierta edad podemos tener ciertos prejuicios respecto a su actitud, a su forma de ser, pero nos pasa y nos vamos dando cuenta que van creciendo y a veces nos cuesta asumirlo, nos cuesta entender que van creciendo y que tenemos que empezar a hablar de formas distintas o tenemos que empezar a hablar de temas que antes no se hablaban, tal cual como tú lo decías. Así es que en esa realidad, partir de la base de algo que escuché hace años y lo hice propio. La primera educación gratuita y de calidad viene desde la casa. Sí, indudable. No del colegio, no desde el liceo. No, para nada. Por lo mismo, nosotros somos, ¿cómo se llama?, agentes de socialización. Quiere decir que las primeras normas, incluso si lo queremos mirar desde ahí, bueno, no le quiero quitar el puesto a nadie, yo también lo ejercí en colegio, pero convivencia escolar como tal es importante, pero convivencia escolar, los primeros encargados de convivencia escolar no son los colegios, son los papás. Exacto. Entonces somos los papás, o sea, lo bueno, lo malo, lo que se hace, lo que no se hace, cómo se dice, etcétera, etcétera. El tiempo que compartimos. Porque si te das cuenta, por ejemplo, comillas, los primeros problemas de convivencia que se generan en un colegio, si tú buscas la causal inicial, no fue que el profesor X pasó tal cosa, sino que este niño de repente, que no sé, por ejemplo, los papás tuvieron problemas en la casa en la noche, llegó y se desquitó con el compañerito de al lado, tiró la regla, tiró la goma y dejó la escoba, pero no es que el contexto de la sala de clase sea provocado por la comunidad educativa, sino porque él ya venía con toda esa pila cargada y se descargó en el colegio. Entonces también es importante cómo hacemos este acompañamiento y cómo también como comunidad, o sea, cómo nos hacemos responsables dentro de lo que el colegio le compete, la casa le compete, etcétera, no importando la situación que nos encontremos. Y si nos cuesta también, que puede pasar, pedir la ayuda. Los colegios, los CEFAM también tienen profesionales de la salud, tienen profesionales externos que también ayudan a este tipo de instancias. Pero tomar la posta, no en la justificación de es que se porta mal, es que no sé cómo hacerlo, y después tú le dices, y después nuevamente. Entonces es una responsabilidad. Criar, yo te digo, mi mamá tiene 71 años y también me ayuda y también me aconseja y qué sé yo. O sea, nuestros hijos nos acompañan toda la vida. Evidentemente tenemos que ir madurando e ir progresando, pero este es un trabajo de vida, es un compromiso también de vida. Por algo también tenemos hijos. Sí, y aquí la palabra que yo más utilizo en este programa y con la que termino este programa todos los días, y es respeto. Porque en el fondo todo lo que hemos estado hablando aquí se traduce y se resume en respeto. Respetarlos a ellos y obviamente pedirles a ellos que nos respeten a nosotros es muy importante. Pero no hay que confundir el respeto.
No hay que confundir el respeto, no hay que confundirlo como el niño solamente tiene que respetarnos porque nosotros somos los adultos. No, nosotros como adultos también tenemos que respetarlos a ellos. Tenemos que saber pedirles disculpas cuando cometemos errores. Tenemos que saber agradecerles cuando hacen algo que nos aporta. Tenemos que saber, tal cual como dijiste tú, llamarles la atención. Si es necesario aplicar correctivos en su momento. La palabra castigo creo que en lo personal no me gusta. No, es causa y efecto, querido Germán. O sea, causa y efecto. Esto pasó, esta es la consecuencia, cómo la quieres mejorar, hagamos tal cosa y buscar los momentos. Porque muchas veces, para evitar de repente ciertas situaciones, en vez de controlar en el momento, o no lo hacemos o lo controlamos muy encima. Los niños si están emocionales, como te digo yo, con esta parte, si no me equivoco, es la parte prefrontal del cerebro. Digamos que esto es como un switch. Cuando un niño está alterado y tú empiezas a intentar corregir, es como ese switch de autocontrol se apaga y el niño solamente está enfocado en su pataleta. Entonces, buscar los momentos. Ya, se reguló, se calmó, esperemos. Me calmé yo también, ojo, porque muchas veces sí, pues, los niños se alteran, no porque ellos se alteren por sí solos, sino porque uno ya llega con las revoluciones muy arriba y nuestros hijos también nos captan emocionalmente y siguen el tema. Entonces, si queremos que nuestros hijos se calmen, lo primero que tenemos que estar calmados somos nosotros, para que también se puedan regular. Yo la verdad, en esta universidad de la vida, que me ha tocado ir aprendiendo con mi hija de la mano, he aprendido tanto escuchándola. Y wow, se lo he advertido incluso a profesores y les he dicho, cuidado porque tiene la capacidad de darse cuenta de las actitudes de los adultos, las evalúa, las tiene claras y sabe dónde tiene que quedarse callada y sabe dónde no. Sabe dónde puede quedarse callada y sabe dónde no. Y en esa realidad uno se va dando cuenta que, en mi caso, una niña de 12 años, tiene bien clara la película, la verdad. Tiene bien clara la película y ahí todos su entorno nos hemos aportado de alguna u otra manera para que ella tenga esa capacidad. Entonces, por eso cuando hablamos del entorno, estamos hablando de la importancia que tenemos cada uno de nosotros para enseñarles. Ya sea enseñarles en base a un error o en base a un aprendizaje. Lo importante es que podemos enseñarle con errores, pero no les enseñemos con horrores, porque ahí es donde cometemos faltas graves pensando en el futuro de ellos. Exactamente, y por sobre todas las cosas, quizás indistinto que haya muchas configuraciones de familia, yo creo que un concepto transversal es la coherencia. Es la realidad y adaptar la forma de hablar y hacerlos participar también, claro. Que sean conscientes de eso. Por sobre todas las cosas nuestros hijos. De repente ocultamos cosas y creemos que las tenemos súper bien ocultas, pero nuestros hijos nos leen rápidamente, saben todo lo que está pasando y por eso también, si nosotros queremos generar vínculos de confianza, también tenemos que tener este acercamiento y este acompañamiento con nuestros hijos. Ojalá a temprana edad, para también maduren y también vayamos viéndolo. Muchas veces, te insisto, pasa de que dejamos la vida pasar y después queremos aplicar normas y reglas y nos encontramos que no podemos. Y no es que no podamos porque no se pudo, sino porque no lo hicimos cuando correspondía. Y no solamente dejamos la vida pasar, dejamos el programa pasar, ¿cómo pasó? Volando. Pasó volando, qué increíble, Roberto. Yo te quiero agradecer nuevamente por poner sobre la mesa un tema que estoy seguro a todos les hizo pensar, les hizo analizar, les hizo volver atrás, porque a mí me hizo volver atrás y pensar también en lo que viene. Los años pasan. Y la canción dice, nos vamos poniendo viejos, ¿cierto? Y eso, sin duda, tenemos que ir sacando aprendizajes de todo aquello.